Hola, buenos días chicos, soy la maestra Ceci y pues ahorita les voy a poner aquí la exposición del tema de columna. Es un tema muy sencillo, bastante cortito. La columna periodística, primero es importante hacer una diferencia. Nosotros ya hemos estudiado algo que es columna, que hablábamos que es una parte del periódico. Y pues nosotros cuando vemos el periódico vemos el formato impreso, que todas las noticias, toda la información está en columnas. Esa es la columna como parte del periódico. Y ahorita lo que vamos a ver es la columna periodística, pero como género. ¿Sí? O sea, la columna como un género periodístico. La columna es un género periodístico de opinión, como lo era el artículo editorial. La diferencia es que la columna tiene una periodicidad fija, siempre aparece el mismo día de la semana o el mismo día del mes. Y también siempre aparece en el mismo lugar o en el mismo espacio en el periódico. También otro detalle importante de lo que es la columna periodística es que es un solo autor, siempre es la misma persona la que escribe, y pues esto hace que el texto sea muy personal, muy único, porque el autor puede elegir el tema y el estilo que prefiera para escribir en su columna. Dependiendo de los estudios o la formación del autor y también de su personalidad, pues vamos a ver que van a usar como un mismo estilo siempre o van a abordar temas muy similares, pues porque son sus temas de interés. En la plataforma les dejamos 2 ejemplos de columnas para que revisen, de política y cosas peores, por ejemplo, o Plaza Grande. En el caso de política y cosas peores, es una columna de Catón, que tiene un estilo como muy particular, muy personal. Si ustedes lo revisan van a ver que utiliza un lenguaje así como muy rimbombante, muy ornamental y que además incluye chistes en su columna. Entonces eso es como lo que caracteriza a la columna de Catón y vamos a ver así que cada columnista pues va a tener su propio estilo. Aquí tenemos unos ejemplos de columnistas mexicanos. Tenemos a John Ackerman, que es un periodista de la revista Proceso y del periódico La Jornada. Y se dice que Ackerman es un columnista fanático porque él expresa opiniones políticas muy fuertes, tiene una tendencia muy clara, defiende su postura y incluso a veces hasta hace como guerra de opiniones con otros periodistas, ¿no? Así de que él expresa una opinión y otro le responde y luego él le responde también y incluso ahí como muy de forma muy correcta se agreden, ¿no? Pero es parte del show. Luego tenemos a Marta Lamas, que es una periodista también de la revista Proceso y ella también fue fundadora del periódico La Jornada. Ella es muy reconocida por ser un feminista. Ella aborda muchos temas relacionados con el feminismo y pues ella es considerada una columnista bastante seria porque ella es muy formal y muy profesional. Ella no se pelea con nadie. Y por último tenemos a Francisco Garfias, que es un columnista de Excelsior y él se dice que es un columnista informado porque si observamos su formación es diferente a la de John Ackerman y a la de Marta Lamas, mientras los dos anteriores estudiaron una licenciatura en política o en antropología. Francisco Garfias es un poeta y tiene estudios en filosofía y letras, ¿no? Sin embargo, él al expresar sus opiniones pues no lo hace desde el desconocimiento, él pues estudia, se informa, averigua para expresar sus opiniones y de hecho él tiene una frase que me gusta mucho que dice: como columnista se puede decir de todo, pero hay que saberlo decir, ¿no? Que expresa justamente esto, o sea, él, aunque tal vez no tenga estudios en temas como política, sociología o antropología, pues él expresa opiniones desde el informarse. Ahora vamos a ver las características de la columna. Su principal característica es que es como incluso más libre que el artículo editorial porque combina elementos referenciales reales, o sea, de cosas que están pasando en la actualidad o cosas, pues, o sea, como conocimientos e información, pero al ser algo muy libre, algo muy personal, el autor le puede agregar elementos ficticios. Entonces es lo más cercano a un género literario que vamos a encontrar en el periodismo. Un columnista puede incluir en su texto
poemas o pequeñas historias, o como lo vemos en la columna de Catón, así como palabras que no son tan cotidianas. Entonces dice aquí es el género que combina la realidad periodística con la ficción literaria. Y pues el objetivo de este tipo de género periodístico es que sea algo más recreativo, más entretenido. Sí, tal vez agregando información o compartiendo conocimientos, pero ese no va a ser tanto el objetivo que persigan los columnistas. Digo, depende del tipo de columna y depende del columnista. Puede decidir hacerlo más literario, más ficticio, puede hacerlo más formal, más informativo, más de opinión, más de entretenimiento, pues depende de lo que decide el autor. En ese sentido, tenemos aquí las 3 características de la columna periodística, que es la libertad en la selección de temas, o sea, el autor elige dependiendo de sus intereses. Siempre es un solo autor, siempre es una sola persona que es como el dueño o la dueña de la columna, es el columnista. Y como ya les mencionaba, tiene una periodicidad fija y un espacio preestablecido en el periódico. Siempre aparece el mismo día de la semana o del mes y siempre en el mismo lugar del periódico. Sus características de redacción es que es breve. La columna es un artículo cortito, breve, conciso, concreto, que debe tener una redacción que haga ágil su lectura. O sea, que sea entretenido, ¿no? Que no aburra, que yo quiera seguir leyendo, pero porque el lenguaje es agradable, el lenguaje es sencillo, sin caer en lo vulgar, siempre como con profesionalismo y formalidad. Hasta dentro de lo más chusco, vamos a ver que en el periodismo el lenguaje debe ser formal. Y también con familiaridad, o sea, que cuando el lector lea, pues le sea como sencillo, se puede identificar incluso con el autor. Siempre va firmada, por supuesto, por el autor o el columnista. Utiliza el lenguaje literario, como ya platicábamos, combina como lo formal, lo informativo con lo literario o lo estético. Y como decíamos, es algo muy cortito, tiene menos de 500 palabras. Ahorita vamos a ver por qué. No necesariamente tiene que ser reciente, como el autor elige el tema, puede elegir hablar de cualquier tema, sea de actualidad o no. Tiene un espacio fijo en el periódico, ya lo decíamos, y está escrita por alguien de prestigio, ya sea porque pues es alguien que tiene una vasta experiencia o una formación así de posgrados o doctorados, o porque es alguien que pues tiene un lugar, se ha hecho un lugar con su trabajo y su experiencia, lo cual hace que su opinión tenga peso o sea importante para la gente. Bueno, como es algo muy libre, como dice aquí, los temas de las columnas pues son muy variados, muy diferentes. Siempre va a depender de lo que elija el autor, porque no hay como algo definido, o sea, no, el autor de lo que él elija hablar va a hablar. No necesariamente el periódico le va a decir, o sea, la empresa periodística le va a decir, no, pues tienes que hablar de esto. Por supuesto, la idea es que los temas que el autor elija sean temas interesantes, que puedan abordarse ya sea desde lo serio hasta lo más cotidiano e incluso lo chusco o lo chistoso. Y pues los temas pueden ser sobre cultura, modas, política, economía, sociedad, deporte, música, lo que el autor elija. Su estructura es muy, muy simple. La presentación del tema, que es la introducción, o sea, es el primer párrafo, que es el que debe llamar la atención y atrapar. La opinión u apreciación sobre el tema, que es donde el autor expone su opinión, así con todas las palabras que él quiera. Y el cierre, ¿no? Que por supuesto esto ya hemos visto que es bien importante, que siempre haya un párrafo que concluya, que haga sentir al lector que se acabó el tema y deja un buen sabor de boca. Pues en realidad la estructura es bastante libre. Solamente lo importante es que sea breve, menos de 500 palabras, ya lo decíamos. Justamente de esto viene el nombre de columna. Este género periodístico se le llama columna porque ocupa el espacio de una columna. En realidad puede ocupar un poco más, dependiendo de cómo se organice el espacio en el periódico, pero bueno, de ahí es que viene el nombre de columna, porque es un espacio breve, como el de una columna en el periódico. Esos son los tipos de columna que podemos encontrar: de opinión, en donde el autor emite juicios sobre algún acontecimiento actual; el personal, que es cuando un escritor de prestigio o alguna autoridad en alguna materia o alguna figura pública comenta u opina asuntos de interés general; el de información, en el que el autor elige que su columna sea de contenido informativo o de compartir conocimientos;
y bueno, también le agrega su opinión, por supuesto. El humorístico, que es la columna de Catón, sería humorística porque busca entretener y divertir. Y el columna de personalidades es la columna que está dedicada a hablar de artistas o de gente famosa o de políticos. El de sociedad, que pues igual habla como de hechos mundanos en relación como el mundo de la farándula, a los rumores, a los chismes, ¿sí? El revoltillo es como el tipo de columna más libre, porque puede hablar de cualquier tema, o sea, cuando el autor habla una semana de un tema y a la otra semana de un tema totalmente diferente, y a veces utiliza un estilo formal y a veces utiliza un estilo chusco, o sea, es así como, pues literalmente el autor hace un revoltillo de su columna. Y la columna analítica, que pues interrelaciona hechos, investiga causas, consecuencias, recoge reacciones de la noticia. Por ejemplo, las columnas de este hombre John Ackerman y de Marta Lamas podrían ser consideradas columnas analíticas. Y bueno, eso es todo. Ese es el tema de columna, como vieron, muy cortito. Y listo, nos vemos en videoconferencia para resolver dudas y que les explique lo que sigue.